Alguien me ha preguntado ya 2 o 3 veces y no le supe contestar eh, sobre el Frente Obrero. Frente Obrero es una organización de izquierda radical española que busca el establecimiento de un Estado socialista, es un Estado socialista al estilo soviético, es decir, un Estado en el cual haya un partido único, una dictadura del proletariado y donde todas las bienes de producción, fábricas, tiendas, carros de helados, todo lo que produzca riqueza o beneficios sea propiedad de, en teoría, de los trabajadores, al final siempre acaba siendo propiedad del Estado. Entonces, pues yo no entendía qué me hablaba, porque frentes obreros ha habido muchos y en distintos momentos y con distintas causas. Hay frentes obreros sindicales que son enormemente respetables. Entonces me decían, no, pues, ¿qué opinas de Frente Obrero? Y yo, ¿cuál Frente Obrero? No, finalmente me explicaron que era Frente Obrero, una organización que encabeza un señor llamado Roberto Vaquero y que pretende pues establecer una, un Estado socialista al estilo soviético. Acuérdémonos que socialismo significa muchas cosas y no todas son, y no con todas estoy yo de acuerdo, por supuesto, y no con todas están de acuerdo tampoco los comunistas. Pero lo que me llamó mucho la atención fue esto. El Frente Obrero pues, se propone eso, se dice ser el único partido, la única organización genuina de los trabajadores españoles, cosa que me parecería muy bien denunciar, porque creo que hay muchas organizaciones genuinas de los trabajadores españoles, entre ellas los diversos sindicatos de las distintos espacios donde los trabajadores se organizan y participan. Por cierto, felicidades a los trabajadores de Amazon de Staten Island de Nueva York, porque finalmente votaron por organizarse en un sindicato, cosa que parece que le cayó muy mal al dueño de Amazon, a Jeff Bezos, lo cual me da muchísimo gusto, porque Jeff Bezos ha hecho un esfuerzo enorme por impedir que se sindicalicen sus trabajadores, porque sabe para qué es un sindicato. Un sindicato es un igualador de poder en las relaciones laborales, simple y sencillamente. Precisamente porque es una fuente de poder el sindicato, pues a veces los sindicatos hay que cuidarlos mucho porque si no es fácil que los dirigentes sindicales se corrompan porque están manejando el poder de los trabajadores. Pero el hecho de que se puedan corromper los dirigentes sindicales no significa que los sindicatos sean malos. Significa que los trabajadores deben cuidar más sus sindicatos y su organización. Pero bueno. Y entonces, pero Frente Obrero dice, ¿qué es eso? ¿Qué es la gran organización? La única organización legítima de los trabajadores españoles. Y yo me quedé un poco con la idea de verdad, ¿serán? Bueno, a ver, usted sabe que yo pertenezco al Partido Socialista Obrero Español, lo cual no quiere decir que piense yo todo lo que dice el Partido Socialista Obrero Español, ni que esté yo totalmente de acuerdo con todo lo que hace, ni mucho menos, porque soy un sujeto independiente, simplemente de todos los partidos que hay es el que está más cerca de mí. Pero a mí me da mucho gusto estar sentado junto a mineros y trabajadores del metal y gente que son obreros, ¿no? Pues están en el Partido Socialista Obrero Español. Aunque vengan y digan que debían quitarle la palabra obrero al Partido Socialista. Es un chiste viejo, es una afirmación absurda que se demuele en el momento en que yo estoy sentado junto a gente que son obreros, cosa que yo nunca he sido. Yo soy un trabajador que afortunadamente siempre he sido un trabajador intelectual, porque es lo que he querido hacer, no porque es una fortuna ser intelectual y no manual, sino porque nunca tuve vocación de trabajador manual, sí tengo vocación de trabajador intelectual, así como el padrino de mi hijo es un obrero del metal, vocacional, me encanta lo que hace y llevo muchos años haciéndolo y es feliz, me parece perfecto. Bueno, pero entonces decía yo que estábamos en esto de que Frente Obrero era el único movimiento político que representa a los trabajadores de nuestro país. Su misión es reconstruir el movimiento obrero en España para luchar por una república popular y federal que sea la garantía de recuperar la soberanía nacional española, es decir, parten de la base de que España no tiene soberanía nacional, cosa que habría que discutir, y de asegurar un futuro de conquistas para los trabajadores. Bueno, pero me preguntaban sobre todo por su líder, porque a mí me llama mucho la atención los sitios que dicen quiénes somos y cuando vas al quiénes somos no te dice quiénes son.
Somos un grupo de ciudadanos que queremos preocuparnos por el bienestar de la ciudadanía. Ya, ¿cómo te llamas? Somos un grupo de organizaciones de trabajadores. ¿Cuáles organizaciones? Son muchas, muchísimas. Somos un montón de organizaciones. ¿Me puedes dar el nombre de alguna? No, pero somos muchas. A mí cuando una página web dice en el quiénes somos, no me dice quiénes son, me da mucho miedo. Pero veía yo que pues en el quiénes somos no están, nuestra lucha explican que su lucha es la alternativa obrera, que están en contra de la guerra imperialista, sobre todo están en contra de que vaya a pelear algún soldado español en contra de Putin. Se tienen vídeos, promueven la afinación, piden donaciones, cosa que yo hago también, pero luego viene el nombre de una persona. Y esa persona es el líder del Frente Obrero. Entonces, bueno, fui a su biografía, me interesó. Yo recuerdo que estos fueron los que escracharon violentamente a Pablo Iglesias con el mismo estilo con el que la gente de Pablo Iglesias antes escrachaba a otras personas que iban a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense. Entonces decía, bueno, Roberto Vaquero Arribas nació en Madrid el 21 de mayo del 86. Comenzó su vida en política en el instituto, en asambleas y asociaciones de estudiantes, en huelgas y conflictos estudiantiles. Estudió ciencias políticas en la Universidad Complutense y en la actualidad realiza estudios superiores en historia en la UNED. Yo lo que quería era encontrar en qué fábrica trabajaba, en qué taller, en qué mina, en qué espacio agrícola, como obrero agrícola. Pues no, él se interesó por el marxismo y de hecho en su página web, que tiene usted en su página web personal, dice que él es, primero que nada, comunista y luego aparte sociólogo historiador, comunista, escritor, geógrafo e historiador. Yo podría hablar de este sujeto, pero no lo conozco bien, simplemente esto es lo que me he enterado de él. Pero voy a aprovechar para contar mejor, porque la opinión que tengo hoy de este tipo de organizaciones es la misma que tenía yo cuando tenía 17 años y de esto hace 50. Y esto ya lo conté en mi blog, que luego voy a poner el enlace aquí abajo, en esto que es uno de mis blogs que se llama No Que Importe, que todavía está medio vivo. Bueno, por lo menos la gente lo visita, yo ya casi no escribo allí, estoy más metido en los vídeos. Pero aquí contaba yo una historia, miren. Yo estudié antropología y en realidad me metí a estudiar a la Escuela Nacional de Antropología e Historia por pasar el rato. La historia es muy rara. Yo quería estudiar psicología en realidad, pero necesitaba yo haber hecho el bachillerato en ciencias biológicas. Y no hice el bachillerato en ciencias biológicas, sino en humanidades clásicas. Entonces, la UNAM me daba la oportunidad de estar un año inscrito en una carrera de humanidades clásicas y luego volver a presentar el examen de admisión, pero de la rama de ciencias biológicas. Y si aprobaba yo el examen de admisión, me dejaban entrar a psicología porque es de ciencias biológicas. Entonces yo me inscribí en estudios latinoamericanos, ni me parecí ni por una sola clase, y para pasar el rato me metí en antropología. Y en antropología, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que estaba en el segundo piso del Museo Nacional de Antropología e Historia en México, realmente un lugar privilegiado, ahora está en otro lado. Pues ahí empecé a estudiar y resulta que la escuela la tenían tomada los trotskistas. Y los trotskistas eran peculiares. Yo, según he hablado luego con gente que estudió en la Sorbona y en universidades en Londres y en universidades en Canadá y universidades en Estados Unidos, pues en todas más o menos los trotskos funcionaban igual, los trotskistas. El caso es que yo tuve algunos enfrentamientos con ellos, pero la escuela estaba apoyando una huelga y fue una huelga muy importante en México. Esto debe haber sido en 1975 y fue una huelga de un grupo de empresas que se llamaban Lido, y son empresas que era una empresa vertical, es decir, una empresa que hacía hilados, luego hacía tejidos, luego los tejidos hacía la ropa y luego vendía la ropa. Entonces es lo que se llama la integración vertical de una industria, donde hace las materias primas del siguiente nivel, que en ese nivel se elabora más el producto, se manda al siguiente nivel donde se elabora más el producto, hasta que en el último nivel se envía el producto a su comercialización para el público. Entonces Lido era una empresa de estas características, Textiles Lido. Y los obreros estaban en huelga y nosotros apoyábamos a la huelga. Entonces un día de pronto me dicen, Mauricio, te toca hacer guardia en la huelga. Y dije, no,
¿Cómo que no? Tú no estás a favor de los trabajadores con todo el alma. Pero es que esta es la lucha de los trabajadores. Yo los estoy apoyando, pero yo soy un don nadie que estudia antropología, que soy un niño vago, que si les rompen la huelga, pues, no me va a pasar nada a mí. Pues si les rompen la huelga, les va a pasar a ellos. Entonces yo no creo que sea lógico que yo defienda la huelga cuando la huelga la tienen que defender los obreros. Yo voy a donde ellos me digan, pero no los voy a sustituir, porque me parecería absurdo. Entonces vino uno, el Gato, se llamaba el Gato, y me explicó que nosotros éramos la vanguardia intelectual del proletariado. Y yo le dije, mira, tengo 20 años, estoy consciente que soy un mocoso. ¿Qué voy a hacerlo yo a la vanguardia de unos señores que se matan trabajando en una fábrica 8 horas al día? Me parece alucinante. No, pero es que Marx dice, mira, está bien, pero no voy a hacer huelga, no voy a hacer guardias en la huelga de la LIR. Y ahí me empezaban a mirar muy mal. De otros enfrentamientos que no vienen al caso, pero llega el día, desafortunadamente, y sabemos exactamente qué día fue, van a ver por qué. Llegó el momento en que la policía entró a saco, los antidisturbios mexicanos, que son la Fuerza de Granaderos, entró a saco en las fábricas del Lido y rompió la huelga. Y la fábrica estaba en las afueras de la Ciudad de México, en el Estado de México, en un lugar que se llama Naucalpan. Entonces nos convocaron a huelga, los trotskistas, los líderes que hacían básicamente lo que se les daba la gana. Y nos dijeron, necesitamos coches para traer a los heridos aquí. Y yo los miré diciendo, están totalmente locos. Aquí era el Museo Nacional de Antropología e Historia, situado en el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, donde hay un montón de turistas. Pero ese día, México había abierto relaciones con China desde que Nixon fue a China, porque México copia a Estados Unidos, se acabó. Y entonces esa tarde el presidente Luis Echeverría, responsable por lo menos político de las masacres del 2 de octubre de 1968 y del 1 de junio de 1971, estamos en el 75 más o menos, el presidente Luis Echeverría va a ir a la planta de abajo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es decir, al Museo Nacional de Antropología e Historia, a inaugurar una muestra de arqueología china que nos habían prestado los chinos. Como a mí me interesaba la conducta, por ejemplo, yo era muy amigo del entonces veterinario del zoológico, que estaba estudiando pandología a marchas forzadas porque le habían encargado, China nos iba a regalar a México 2 pandas. Y le dije, no sé si como un panda le dio un resfriado, tu carrera se terminó. Me acuerdo que estudiaba pandas, todo lo que había sobre pandas. Era la apertura de China al mundo. Entonces yo me levanté con la irresponsabilidad que me caracteriza, compañeros. Esta escuela no tiene autonomía. El presidente viene en la tarde a inaugurar una exposición de arqueología china abajo de este suelo. No estábamos nosotros. En exposiciones temporales estaba exactamente abajo de la Escuela de Antropología. Los heridos es más fácil llevarlos al Colegio de Ciencias y Humanidades, es un bachillerato que hay en Naucalpan, precisamente el CCH en Naucalpan, porque sí tiene autonomía, es decir, la policía no puede entrar a menos que el rector los llame. Y allí sí tienen además enfermería, pues ya no tenemos ni alcohol. O sea, que traer a los trabajadores heridos en una golpiza de una ruptura de huelga, me parece que, es como una provocación. Uy, Dios. Bueno, se levantó uno y dijo, estamos hartos de que el compañero Schwarz esté en contra de las decisiones que toma esta soberana asamblea y además ahora nos acusa de provocadores. Dije, no, yo no te acusé a ti de provocador, yo dije que se podía tomar como una provocación el traer, ya no acabé. Porque desde el fondo se levantaron 2 de los del Departamento de Pedagogía de los trotskistas, unos palos así. Eran los que hacían la capacitación ideológica. Y dije, yo como me pillen me van a dar una paliza loca en la escuela. Entonces bajé corriendo entre turistas y entre los chinos que estaban allí cuidando su exposición de arqueología, y salí corriendo que mi coche era un Austin Cambridge 1959 que no hacía 60 kilómetros por hora ni en caída libre. O sea, además para usarlo de ambulancia para transportar obreros tampoco era precisamente el vehículo más indicado.
subí, salí huyendo, nunca me volví a parar por antropología, me echaban cartas por abajo de la puerta todavía un tiempo. ¿Por qué? Porque estos señores estaban haciendo la revolución y los obreros estaban haciendo una huelga para que su familia estuviera mejor. ¿La diferencia es clara? Es decir, los trotskistas pensaban utilizar la huelga como una forma de conseguir y dar un paso hacia adelante en la revolución, agudizando las contradicciones del sistema capitalista mexicano para poder avanzar hacia el comunismo. Y los obreros estaban luchando por mejorar sus condiciones laborales, las condiciones de vida de su familia y por obtener una situación mejor en su trabajo. Yo no creo que fueran incompatibles ambas posibilidades si uno está empeñado en hacer la revolución comunista a estas alturas, pero lo que no se vale es que los uses sin avisarles, y lo que no se vale es que creas que eres la vanguardia revolucionaria del proletariado cuando en tu vida te has metido 8 horas a una fábrica, papá. Bueno, pues esa es exactamente mi misma posición ante los que se hacen llamar hoy Frente Obrero y ante todos estos sectores de la izquierda residual marxista que no están dirigidos por ningún obrero. Están dirigidos por gente de las facultades de Ciencias Políticas y Sociología, están dirigidos por historiadores, están dirigidos por niños de papá que sueñan con la revolución, como Lenin, como Castro, como Mao, porque ninguno de ellos era un trabajador. Y eso siempre me pareció alarmante. ¿Saben dónde hay un trabajador que haya sido el presidente de su partido? Y me van a insultarme por esto. Pues que Ramón Rubial, que era obrero del metal y fue presidente del Partido Socialista Obrero Español, hombre, un pasito adelante respecto del otro. Esa es mi opinión, pues, y sé que no es de lo más popular del mundo, pero es lo que creo que debe decirse y lo que creo que debe hacerse en una situación como la que me dicen. ¿Qué opino de Frente Obrero? Que debería estar dirigido por obreros y debería ser lo que quisieran los obreros, pero no es la idea. La idea es promover además el establecimiento de un sistema social y de un modo de producción que han demostrado que no funcionan. Y no funcionan porque requieren el autoritarismo, y la concentración de poder lleva a la corrupción y lleva al desorden y lleva a que la gente que está a cargo de hacer las cosas le preocupa más quedar bien con el que tiene el poder que en hacer bien las cosas. Y fue la desgracia de la Unión Soviética, fue la desgracia de todos los países, y ha sido la desgracia de todos los países donde se ha implantado la dictadura del proletariado, el partido único y la propiedad social de los medios de producción. ¿Esto quiere decir que yo soy el más grande defensor del capitalismo que se puedan imaginar? No, soy un enorme crítico del capitalismo, pero me doy cuenta de que en este momento no me puedes presentar como opción al capitalismo la opción del Estado soviético. Entonces, si me presentas otra que funcione, igual me apunto, si no, mientras me quedo donde estoy.